Géminis, horóscopo de esta semana del 18 al 24 de noviembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y Géminis, recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, debes de ser el video más visto de la semana, ya que los voy a estar publicando en ese orden de mayor vistos a menor vistos. Así que te invito a que compartas este video, invita a tus amistades y familiares, envíalo a los grupos en Facebook, en WhatsApp, para que de esa manera puedas seguir teniendo las mayor vistas y ser de los primeros en ser publicados. Las energías que vas a tener esta semana te hablan del renacer. Y me están diciendo tus guías espirituales de que va a ser una semana para que tú puedas sobrellevar situaciones de dificultad en donde vas a resurgir de las cenizas. Que si tú estabas pensando esta semana que las cosas no estaban saliendo de la manera como tú estabas esperando, si estabas viendo retrasos, si estabas sintiendo de que no podías avanzar y que estabas incluso hasta dudando de los caminos que estabas siguiendo en tu vida, habla de que esta semana todo eso va a quedar atrás y que tú vas a encontrar una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo despertar. Me dicen tus guías que resurges de las cenizas como el ave fénix. Así que una situación en tu vida que tú estabas pensando que la llama estaba a punto de apagarse, ya sea la llama de la pasión en una relación, la llama del amor, una llama en cuanto a esa pasión en tu vida para continuar haciendo algo en nivel de trabajo, que pensabas que se estaba extinguiendo, te indican de que se reaviva nuevamente, de que solamente era un periodo de tiempo que estaba pasando en tu vida para que te percataras de ciertas cosas que necesitaban ser cambiadas. También te habla de una etapa en la cual tú podrías estar necesitando descansar para recargar tus energías y poder entonces volver a renacer y volver a convertirte en esa fiera, en esa persona que no va a permitir que nada se interponga en tu camino o en tu felicidad. Energías donde logras dominar esos malos pensamientos, donde logras controlar entonces tu entorno y te puedes dirigir hacia un mejor camino. Y esta carta definitivamente te lo dice, vuelves a renacer durante esta semana. Tienes una actitud completamente diferente, vas a enfrentarte a las cosas con energías y con fuerza y no vas a permitir que nada ni nadie se aproveche de ti. Dice que sales ganador por encima de las demás personas. Puedes estar recibiendo también algún premio o reconocimiento. Destacas, esa es la palabra para ti. Esta semana vas a destacar en todo lo que hagas. Vamos a ver tu familia. Aquí hay una carta, voy a acomodarla bien. Vamos a ver cuál es el mensaje para tu familia y luego el de tus amigos. Para tu familia, te sale la carta del 5 de espadas. Esta semana me estará indicando aquí de que si tú estabas teniendo algún tipo de conflicto con familiares, tíos, primos, hermanos, sobrinos, padres, abuelos, esa situación de conflicto va a quedar aclarada, que tú vas a quedar libre de cualquier culpa y que tú vas a ver cómo tú sales venciendo a esas situaciones de tu familia, esas situaciones donde a ti te estaban acusando de algo o donde estabas teniendo algún tipo de conflicto. Marcan de alguien en la familia o tú que vas a poder mirar hacia atrás y percatarte de que te van a dar la razón, de que tú estabas claro en las situaciones que estabas haciendo, mis guerreros de Géminis. Te indican definitivamente de que has aprendido tus lecciones y batallas del pasado en tu familia van a quedar conquistadas. Algún conflicto que podría estar resurgiendo durante esta semana con familiares o seres queridos va a quedar aclarado y tú siempre vas a salir vencedor. Sales aquí con las 3 espadas y estas otras 2 en el piso. Definitivamente te marcan acá tus guías de que una situación de conflicto con familiares queda aclarado y tú sales triunfante. Tus amistades para esta semana, vamos a ver cuál es el mensaje para ellos. Te sale la carta del 4 de oros. Parece que una amistad cercana a ti va a estarte pidiendo dinero prestado o tú podrías estarle pidiendo dinero prestado a alguna persona cercana a ti. Esto también te podría estar indicando de dinero que tú debes o dinero que se te debe en base a amistades. Y te están diciendo tus guías que durante esta semana entonces van a estar teniendo conversaciones con amigos con respecto a dinero que se debe y qué manera van a hacer para poder empezar a
establecer algún tipo de plan de pagos con respecto a ese dinero. Que como te menciono, puede ser dinero que tú le debes a tus amistades o que amistades te deben a ti, o podrían estar haciéndote solicitud de algún tipo de dinero para salir de una etapa de dificultad, para poder pagar algún tipo de deudas. Tienes esas energías a tu alrededor. Energías también donde te están marcando de que podrías estar recibiendo X cantidad de dinero que tienes que ahorrar para utilizar para algo más adelante, cancelar tus deudas, pagar los planes o plazos que tengas con algún tipo de acreedor. También te marcan tus guías que es importante para esta semana que tomes en cuenta. Si estás trabajando en estos instantes, te sale la carta de el Rey de Copas. Y te hablan estas cartas de que en algunas ocasiones en el trabajo tú te puedes estar dejando llevar por tus emociones, que tal vez te estás tomando las cosas muy a pecho o muy personales, que no lo hagas, que si hacen un comentario acerca de un proyecto que tú entregaste es acerca del proyecto, no acerca de ti. Que entonces te están indicando de que trates de mantener siempre una línea, un distanciamiento entre los comentarios y las críticas que te puedan estar haciendo en el trabajo, porque podrías estar reaccionando de una manera un poco agresiva. Marca Géminis como si no estuvieses tomando los comentarios o las críticas constructivas como lo son, críticas constructivas para mejorar, sino lo estás tomando como un ataque personal. Y esta semana eso podría llevarte a enfrentarte con tus jefes o compañeros de trabajo, y esa situación podría ser algo perjudicial. Se podría dar un tipo de show o de escena en el trabajo que no es conveniente. Pendiente a eso. Si estás buscando empleo esta semana, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Si estás buscando empleo, Géminis, sale la carta de la muerte. Te habla de que es momento de que hagas una transformación en tu vida. Puede ser incluso que algunos de ustedes necesiten cambiar su apariencia, necesitas cambiar tu vestuario para poder aplicar a cierta cantidad o cierto tipo de empleos. Para otros, esta transformación que tienes que hacer te están indicando que es de la hoja de vida, tu currículum vitae, donde colocas toda tu información, o tu página en internet, si tienes una página donde tienes toda la información acerca de tu trabajo en línea, como tu hoja de vida, si la tienes de una manera digital con ciertas aplicaciones, ciertas páginas que existen, te hablan aquí de que tienes que renovarlas, que tienes que actualizarlas, colocar allí información más adecuada y también modificar tus hojas de vidas de acuerdo a la posición a la cual estés aplicando. Hay ciertas empresas o ciertos negocios que tú puedes adaptar allí tu experiencia a ese trabajo en particular que para otro puesto tal vez no sea necesario. Entonces te están hablando de que modifiques tu hoja de vida de acuerdo a la empresa a la cual estés aplicando en ese instante para que se mantenga entonces dentro de los estándares y puedas recibir esa oportunidad. Que no estás recibiendo llamados porque tu hoja de vida está bastante desactualizada. Si estás en una relación, te sale la carta del 9 de espadas. Géminis, y aquí te están hablando de que en la relación hay una persona que está sufriendo. Una persona que está sufriendo de celos, de depresión, de ansiedad, que no está confiando en la persona que tiene a su lado. Puede ser una relación en donde ustedes están casados o se acaban de conocer y son novios desde hace un mes. No importa el tiempo que tengan juntos, pero hablan aquí de celos, de engaños y de traición. Pero más que todo me están hablando de que es tu mente que te está traicionando, guerreros de Géminis. Que podrías estar dañando una relación muy linda que tienes en tu vida en estos momentos por estar actuando de una manera un poco tal vez irracional, o por permitir que tus propios demonios te estén llenando la cabeza de mensajes negativos. Hablan de un llamado en el cual tienes que buscar la manera de expresar esos sentimientos y empezar a ver la persona que tienes a tu lado de una manera objetiva y no pensar que todo el mundo quiere hacerte daño. Si estás buscando pareja, te sale la carta de la carroza y esto te indica de que vas por el camino correcto, de que podrías estar conociendo a una persona en la calle, por medios de transporte, una persona que definitivamente podría estarte llamando la atención, que podrías conocer en el tren, en el colectivo, en el bus. Y te hablan de una persona que definitivamente incluso podrían hasta compartir taxi, compartir algún medio de transporte privado, y que por esa razón podrías estar conectando con esta persona bastante importante. Puede que tú manejes un taxi, también pueda ser un cliente de tu taxi, o se conozcan porque ambos son ejecutivos y van dirigidos hacia una empresa y están compartiendo un taxi.
Habla también de que si estás pensando en hacer algún tipo de viaje, que lo hagas porque va a ser importante para ti. Hay un distanciamiento, un movimiento de un lugar a otro por medio de automóvil que te corresponderá hacer. ¿Cuáles son los números de la suerte para ti esta semana, Géminis? Tienes el 66 y el 44, dobles para ti. El día de la suerte, un día donde vas a estar recibiendo mensajes positivos. Esta carta no es de acá. Vamos a ver cuál es el día de la suerte para ti esta semana. Va a ser el día viernes, así que muy atentos a los mensajes, Géminis, que estés recibiendo el día viernes. Voy a pasar con la pregunta interactiva. Es una pregunta de sí o no, en la cual tú puedes hacer la pregunta que quieras. Escoges cualquiera de las dos cartas y yo te respondo entonces sí o no. Si gustas, también puedes hacer una pregunta por cada carta, como tú gustes. Puedes presionar pausa, piensa en tu pregunta y regresas acá. Si tomaste la opción a tu pregunta de sí o no, la respuesta para ti es un sí, con la carta de la luna al revés. Muy bien. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es un sí. ¡Qué maravilla! Con esta carta tan hermosa, este 4 de bastos. ¡Wow! Esta carta te habla de unión, estabilidad, hogar. Muy bien. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor para este mes de noviembre. Ese es mi canal secundario J Tarot Stars. Te invito a que te suscribas también allí. Y del lado de acá está mi página web para que visites y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.